Descubrí que viví una mentira. Toda mi vida me aferré a la idea de que mis padres eran perfectos. Un matrimonio de 50 años, inquebrantable, una familia modelo. Eran mi ancla, mi referencia. Hasta que un accidente de coche me reveló que la vida que siempre creí tener no era más que una elaborada y cruel mentira. Mis padres, Elena y Carlos, eran la envidia de todos. Siempre juntos, siempre apoyándose. Su aniversario de oro fue una fiesta enorme, una celebración de un amor que parecía sacado de una película. Yo, su único hijo, crecí en un hogar lleno de cariño, estabilidad y la certeza de que el amor verdadero existía. Eran mi definición de familia, el ejemplo a seguir en todo. Mi padre siempre fue el pilar silencioso, el hombre trabajador que proveía para nosotros. Mi madre, el corazón cálido, la que llenaba la casa de risas y comidas deliciosas. Nunca una discusión fuerte, nunca un atisbo de infelicidad. Eran perfectos. Demasiado perfectos, quizás, en retrospectiva. Hace unos meses, recibieron la noticia de que mi tía abuela, la hermana menor de mi abuela materna, había fallecido en un pequeño pueblo de la costa, a miles de kilómetros. Una mujer a la que apenas conocíamos, ya que se había marchado de joven y rara vez habíamos tenido contacto. Mi madre, por un sentido de obligación familiar, decidió que debían ir al funeral y encargarse de los asuntos de la herencia. Mi padre, siempre a su lado, la acompañó. La noticia llegó como un golpe en el estómago. Un accidente de tráfico en la carretera costera. Habían chocado de frente con un camión. Ambos murieron en el acto. Mi mundo se desmoronó. Mis pilares, mi ancla, desaparecieron en un instante. El dolor era insoportable, una niebla densa que lo cubría todo. Tuve que viajar a ese pueblo remoto para encargarme de los cuerpos y los trámites. La casa de la tía abuela era modesta, llena de polvo y recuerdos olvidados. Mientras revisaba sus pertenencias para decidir qué hacer con ellas, encontré una caja vieja de madera en el ático. Dentro, había cartas. Docenas de cartas, atadas con una cinta descolorida. Eran de mi madre. Pero no eran las cartas que una sobrina le escribiría a su tía abuela. Estas cartas eran de amor. Empecé a leer, mi corazón latiendo con una fuerza extraña. Las cartas estaban fechadas décadas atrás, antes de que yo naciera, incluso antes de que mis padres se casaran. Mi madre escribía con una pasión que nunca le conocí. Hablaba de un amor prohibido, de un error del pasado que la había marcado para siempre. Hablaba de un hombre al que amaba desesperadamente, pero con quien no podía estar. Y lo más impactante, mencionaba a nuestro hijo. Un hijo. Mi mente corrió a 1000 por hora. ¿De qué hijo hablaba? Yo era su único hijo. O eso creía. Seguí leyendo, devorando cada palabra. Las cartas revelaban que mi madre, siendo muy joven, se había enamorado perdidamente de un hombre de ese pueblo, un pescador. Habían tenido un romance intenso, y ella había quedado embarazada. Pero la familia de él, y la de ella, se oponían. Él era de una clase social diferente, y su familia no lo aceptaba. Mi madre, sola y asustada, se vio obligada a dejar al bebé. Lo entregó en adopción a una pareja sin hijos de ese mismo pueblo. El dolor en las cartas era palpable. La agonía de una madre que dejaba a su hijo. Escribía sobre cómo no podía vivir sin saber de él, cómo su tía abuela había sido su única confidente y cómplice, ayudándola a mantenerse cerca, a veces visitando al niño por casualidad y luego contándole cada detalle. Y entonces, en una de las últimas cartas, una línea me heló la sangre. Lo vi hoy, Elena. Está creciendo tan rápido. Tiene los mismos ojos que tú. Y qué ironía, ahora tiene el mismo nombre que tú también le diste en secreto. Se llama Javier. Mi nombre es Javier. Mi respiración se detuvo. Mis manos temblaban. La carta se deslizó de mis dedos. ¿Era posible? ¿Yo era ese hijo? No había fotos del bebé. Solo las cartas y el dolor desgarrador de mi madre. Pero la coincidencia del nombre, la cercanía con la tía abuela, la forma en que mi madre había mantenido este secreto toda su vida, todo apuntaba a la misma y dolorosa conclusión. Mi padre, Carlos, el hombre que me crió, el hombre al que yo idolatraba, no era mi padre biológico. Era el hombre que se había casado con mi madre, el hombre que le había dado un nombre, que me había aceptado como suyo, sabiendo la verdad. Había sacrificado su propia felicidad, o al menos había aceptado la sombra de un pasado, por el amor a mi madre. Me senté en el suelo polvoriento del ático, las cartas esparcidas a mi alrededor. La imagen de mis padres perfectos se hizo añicos. No eran perfectos, eran humanos. Llenos de secretos, de sacrificios y de un amor tan complejo que me abrumaba. Mi madre había vivido con ese dolor y ese secreto toda su vida. Mi padre había vivido con la verdad de que yo no era su sangre, pero me había amado como si lo fuera.
Habían construido una vida sobre cimientos de silencio y de un amor profundo, sí, pero también de una mentira. La revelación me dejó aturdido. ¿Quién era yo? ¿Quiénes eran ellos realmente? Todo lo que creí, cada recuerdo feliz, cada momento de conexión, había sido una farsa o una realidad construida sobre una base falsa. Regresé a casa con los restos de mis padres, pero también con los restos de mi propia identidad. Los enterré, llorando no solo su pérdida, sino también la pérdida de una verdad que ahora sabía que nunca fue mía. He empezado a buscar al pescador, a mi padre biológico. Su nombre, su historia, su familia. Necesito saber quién era ese hombre que amó tanto a mi madre y por qué no pudimos ser una familia. Necesito entender mi origen para poder reconstruirme. La mentira no fue con mala intención, lo sé. Fue un acto de supervivencia, de amor, de protección. Pero el impacto en mí es devastador. Vivo con la extraña sensación de que, al morir, mis padres me dieron a luz por segunda vez, pero a una realidad completamente diferente. Y ahora, debo aprender a vivir con esa nueva verdad, por muy dolorosa que sea.